para Noticias Tarde. Fiscalía ordena cerrar el camino al embalse El Yeso tras la muerte de 2 niñas brasileñas víctimas de un enorme rodado. La empresa encargada del tour lamentó el fallecimiento de las niñas y aseguró que están dando todo el soporte a la familia de las víctimas. Trabajadores del Hospital San José protestan por falta de insumos para atender a sus pacientes. Aseguran que en los últimos días decenas de personas fueron hospitalizadas en sillas e incluso acusan que han reanimado a pacientes en el suelo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Ahora Noticias. Hay varios temas muy importantes que queremos abordar durante esta jornada, pero vamos a partir contándoles qué es lo que ha ocurrido con el accidente que se produjo ayer en el Cajón del Maipo, específicamente en el embalse El Yeso. Tenemos a nuestros equipos desplegados, Rodrigo Ugarte en el lugar y Daniela Valdés en el Servicio Médico Legal. Bueno, tras horas de peritajes, el Ministerio Público ordenó el cierre de la ruta que une San José de Maipo con el embalse El Yeso. La idea, obviamente, es agilizar los trabajos que permitan aclarar la muerte de las 2 pequeñas de nacionalidad brasileña, víctimas de este enorme rodado que cayó en el sector de La Cortina, en el Cajón del Maipo. Rodrigo Ugarte está precisamente ahí en el lugar, como le contábamos, y nos va a dar cuenta de los últimos antecedentes del caso. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Claro, para contarles que efectivamente el camino que lleva al embalse El Yeso está cerrado desde ayer por orden del fiscal que está investigando este caso y ha dicho que se tienen que realizar pericias. Ya hace aproximadamente una hora llegó efectivos de la PDI para realizar pericias, porque recordemos que este accidente que se produjo ayer a eso de la 1 de la tarde fue informado recién pasadas las 2:30 y ahí recién la autoridad tomó conocimiento de aquello y la PDI logró llegar al embalse El Yeso en horas de la tarde con ya muy poca luz para realizar las pericias y determinar qué provocó este rodado que afectó a un grupo de turistas brasileños, 20. Las rocas alcanzaron lamentablemente a 2 pequeñas de 3 y 7 años y a una persona adulta que fue trasladada al hospital de San José, donde está siendo atendida aún hoy. Las niñas, lamentablemente, una pereció en el lugar y la otra falleció en el hospital San José del Cajón del Maipo. Recordar que esta es una zona ampliamente visitada por turistas durante todo el año, especialmente los fines de semana. Aquí se calcula que llegan más de 500 autos sábados y domingos. Y en el kilómetro 22 del embalse del camino existe una barrera que impide el acceso para autos, pero no así el acceso peatonal. Hay senderos de trekking y es precisamente ahí donde estaban caminando los turistas brasileños cuando se produjo este rodado. Así que las versiones son encontradas respecto de las responsabilidades, pero lo único claro es que ahora, en estos momentos, la PDI realiza pericias y vamos a escuchar lo que dijo Carabineros y el pedido que le hace a los turistas para que no sigan viniendo a la zona, puesto que este camino que lleva al concurrido embalse del Yeso está absolutamente cortado para el tránsito vehicular, excepto para las faenas mineras que hay en la zona. Escuchemos a Carabineros de Chile. En este momento se mantiene la ruta restringida para el acceso de turistas hacia el sector. Solamente está autorizado el acceso a faenas mineras y residentes del lugar. Todo esto a través de la instrucción que dio la Fiscalía por la investigación que se está llevando debido a la muerte del día de ayer de 2 menores de edad en el sector del embalse del Yeso. Bueno, hay que recordar que este accidente se provoca durante el día de ayer cuando la zona estaba siendo ampliamente visitada. No era el único grupo de turistas que había en la zona. La empresa que trajo a los turistas brasileños, Trip Group, sacó un comunicado de prensa donde obviamente lamentan lo ocurrido y dicen que están brindando todo el apoyo a la familia, pero que ellos insisten en que no hay demarcación en el lugar, que no existe nada que impida el paso de peatones, que no hay señalética que advierta de rodados. Así que lo que ha dicho la autoridad, precisamente la gobernadora, que hay una señalética amplia, que la responsabilidad es de los operadores turísticos que llevan a zonas de riesgo a los turistas precisamente. Ellos hacen ahí un deslinde y dice que van a poner todos los antecedentes que ellos posean a la autoridad, a la Fiscalía en este caso, para que investigue lo ocurrido. Vamos a escuchar precisamente lo que decían ayer el fiscal y la PDI cuando llegaron acá al lugar de los hechos.
La información que se maneja hasta el momento es que hay una barrera. Esa barrera restringe el acceso de vehículos, pero más información está en este momento siendo investigada para determinar la ocurrencia de los hechos. Por el rodamiento de las piedras, ¿cierto? Que pensar que es una piedra que baja con mucha energía, es una piedra de gran tamaño, impactó a la menor, un politraumatismo, y estamos a la espera de verificar las lesiones que tiene la otra menor aquí en el Hospital San José. Rodrigo, con la cantidad de turistas que llega hasta el embalse El Yeso y puntualmente la mayoría de ellos lo hace con una empresa de turismo, ¿quién es el encargado de resguardar esa zona? ¿Empresas de turismo, autoridades de turismo, carabineros? ¿Finalmente es tierra de nadie? No, mire, fíjese que este punto es esencial porque ha sido una discusión amplia. Hay un trayecto del embalse El Yeso que es privado. Incluso los autos ahí, a algunos se les ha cobrado alguna vez algún peaje por transitar en esta zona, puesto que es de un particular. Es por ello que quizás no existe alguna señalética. Yo he tenido la posibilidad de visitar ampliamente esta zona y puedo dar fe que no existe letreros que impidan el paso de peatones a los senderos de trekking. Así que eso es así. Precisamente ahora se va a tener que resolver este tema, lamentablemente reaccionando ante un accidente, y seguramente se van a tomar las medidas del caso. Ayer teníamos la oportunidad de conversar con algunos de los testigos que estuvieron ahí en la zona de La Cortina, donde lamentablemente se produjo este accidente que cobró la vida de dos pequeñas brasileñas. Escuchemos lo que nos referían los testigos. Cayó una piedra grande, empezó a rodar. Y lamentablemente las niñas y los papás estaban ahí caminando como todo el mundo, porque para allá no hay, realmente está cerrado, pero no para los peatones, es para los vehículos. Entonces todo el mundo entra libremente y estando allá comenzó a rodar una piedra grande que cayó en una de las niñas y después cayó en la otra. San Gabriel, ese es el único control que hay acá. Bueno, y Carabineros que cierra la barrera, o sea, cierra el paso acá. ¿Se cierra a qué hora? A las 2 de la tarde. Y a veces, bueno, cuando está nevando con lluvia se cierra antes. O sea, no deja, baja la barrera ahí en San Gabriel. Claro, así es. Efectivamente, Carabineros del retén de San Gabriel, acá el paso fronterizo, cierra el camino a las 2 de la tarde, pero eso es básicamente para el flujo vehicular, puesto que sube tal cantidad de vehículos que sería imposible tener el tránsito en dos sentidos. Es más que nada para ordenar, pero no una medida de precaución. Claro que hay que decir que esta zona del embalse del Yeso es una zona de continuos rodados. No es extraño que ocurran rodados. Por eso extraña que no se hayan tomado antes medidas para ver que los senderos estén en zonas que no sean de riesgo. Lamentablemente, seguramente, una vez más vamos a reaccionar tras una tragedia como la que ha ocurrido con estos turistas brasileños. Los cuerpos están precisamente en el servicio médico legal a la espera de ser entregados a sus parientes. Sí, qué lástima, Rodrigo, que se tenga que reaccionar de manera tan tardía después de ocurrida esta tragedia. Ellas estaban caminando allí tal como lo hacía el resto de las personas. Probablemente si estas rocas, que además eran enormes, hubiese caído sobre una persona adulta, quizás otra también hubiese sido la historia. Lamentablemente eran muy pequeñitas, de 3 y 7 años. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vamos a quedar muy pendientes de esta situación, sobre todo con las medidas que se adopten de aquí en adelante, o al menos letreros que adviertan que allí se produce permanentemente rodados y quienes vienen a visitarnos desde el extranjero no tienen por qué saber. Buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Bueno, estaba acordándome que esa noche hubo un temblor en toda la zona central, que probablemente eso haya facilitado para que las piedras hayan quedado, digamos, sueltas y se faciliten aún más los rodados. Ahora, evidentemente que la demarcación, la circulación de personas en lugares de alto riesgo debería estar mucho más señalizada y precavida, derechamente, por ejemplo, en lugares que no se permita el acceso. Nos suponemos que si hay una barrera ahí... Es porque no se puede pasar. Exacto, no se puede pasar. Por más que no sean vehículos, a pie también reviste algún tipo de riesgo y eso lo van a tener que tomar en consideración de quién más. Lamentablemente, como bien decía Rodrigo y Priscila, como reacción. Bueno, en una reunión extraordinaria, las autoridades de turismo en todo caso evalúan las medidas para prevenir tragedias como la que terminó con la vida de estas dos niñitas. Además, la Policía de Investigaciones está investigando, obviamente, la responsabilidad del operador turístico
Eso mientras el Consulado de Brasil está agilizando los trámites para repatriar los cuerpos. Daniela Valdés nos va a ampliar esa parte de la información. Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, a esta hora ya ha comenzado esta reunión extraordinaria acá en la Subsecretaría de Turismo, que está encabezada, por supuesto, por la subsecretaria Mónica Salaquet, y en la que está participando no solo personal de la ONEMI, sino que también personal de Carabineros, que estuvo el día de ayer en lo que fue esta maniobra para poder ayudar también a las personas que resultaron fallecidas y a las personas que resultaron heridas en el sector del embalse El Yeso. Además de eso, también hay personal del MOP para ver el tema de la señalética, que también era un tema que según los testigos no había en el sector, y todos quienes puedan cooperar para ver qué sanciones puede haber no solo al operador turístico, sino que además qué medidas se pueden tomar para mejorar y evitar este tipo de tragedias. Eso a esta hora tiene lugar, se espera que haya alguna vocería al terminar esta reunión, pero también durante la mañana hubo bastante movimiento en el servicio médico legal, donde hace algunos minutos ha llegado también la familia, quienes han estado acompañados del cónsul de Brasil en Chile, para así poder realizar los trámites de repatriación y poder también llevarse los cuerpos de estas dos niñas de 3 y 7 años. Eso lo decía yo porque también el día de hoy han salido algunas interrogantes. Decían el día de ayer varios testigos que no había alguna señalización y que nadie les dijo entonces que no podían subir a ese sector, que había una barrera, la cual nosotros entendemos puede haber sido alguna prohibición de ingresar a este lugar, pero no había ningún tipo de cartel, ni menos en algún idioma diferente que les señalara que habían rodado en ese sector o que las condiciones climáticas también podrían haber generado algún tipo de desprendimiento. Vamos a escuchar las palabras que hubo muy temprano de parte de Sernatur a raíz de las fiscalizaciones y los trabajos que se van a realizar en ese sector. Existe hoy día una barrera donde el tránsito vehicular, tanto de vehículos particulares y también de los operadores turísticos, llega hasta ese lugar, y después existe una caminata que hacen los turistas para llegar a un mirador. Eso es lo que hoy día tenemos que revisar con los actores locales para definir y tomar las medidas y las acciones para que esto no vuelva a suceder. Sí, porque les decía yo, y también lo confirmaba muy temprano la directora de Sernatur, que son ellos los encargados de fiscalizar entonces a los operadores turísticos. En este caso era un operador que estaba legalmente inscrito, que tenía todos sus papeles al día, el que finalmente se ve involucrado en este accidente. Les comentaba yo que a esta hora se desarrolla acá en la subsecretaría una reunión para poder tomar decisiones, ver entonces qué falló y cómo prevenir futuras acciones. Está presente también el prefecto de la zona cordillera, y quien el día de ayer también comentaba a los medios de comunicación que esto es bastante habitual, que a diario tienen que lidiar con turistas que a veces se ponen en riesgo producto de que pasan a estos sectores para tomarse alguna fotografía donde habitualmente hay rodados. Vamos a estar a la espera entonces de alguna vocería que nos pueda también mostrar algún anuncio que se vaya a hacer o alguna medida tras este fatal accidente en el sector del embalse El Yeso. José Luis Priscila. Perfecto, Daniela, muchísimas gracias. Vamos a quedar muy atentos a lo que digan también las autoridades de turismo del país. Acá hay gente que está encargada del turismo y que tiene que estar velando por la seguridad de no solamente la gente que hace turismo, que trabaja en el turismo, sino que también, por supuesto, obviamente de los turistas. Si queremos que la gente venga a nuestro país o que los chilenos recorramos Chile, tiene que ser en las óptimas condiciones, al menos y por lo básico, de seguridad. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, y comenzó el juicio oral por el polémico simulacro de asalto a una sucursal de Banco Estado y que fue realizado por funcionarios de Carabineros. Todo esto ocurrió en la ciudad de Linares en noviembre pasado. Las trabajadoras afectadas presentaron una querella acusando que fueron retenidas contra su voluntad e incluso amenazadas de muerte. La verdad es que el registro que dejó las cámaras de video es impactante. Jessica Camblón nos va a contar de esta situación en detalle, porque además tengo entendido, Jessica, que ellas necesitaron un apoyo psicológico. Fue sumamente traumático todo lo que vivieron con este simulacro, sin avisarles a ellas, por supuesto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sin duda, los efectos psicológicos que presentan las dos trabajadoras que presentaron estas denuncias y que hoy se hacen realidad en el inicio de este juicio en contra de la entidad bancaria van a ser claves dentro de los antecedentes que se van a exponer. También esas imágenes de las cámaras de seguridad de este Banco Estado de ahí de Linares, donde al menos 10 sujetos
al menos lo que se sabía ese día, 10 sujetos con overoles blancos y máscaras amenazaron con armas de fuego y un lenguaje sumamente violento a los trabajadores que a esa hora se encontraban trabajando en esa sucursal del Banco Estado. Todo esto ocurrió el 29 de noviembre del año pasado. El registro es muy evidente y queda también así en el relato que entregaban previamente a este juicio las dos trabajadoras que presentaron esta denuncia. Ellas mencionaban que el grupo de asaltantes apuntó al vigilante del banco, eso lo ven ellas directamente. Apuntan también con armas de fuego a las trabajadoras que se encontraban en el sector de atención de mesón. También las apuntaron a ellas con armas de fuego, las gritaron con improperios que se detallan en la denuncia, pero que nosotros obviamente no podemos decirlos, pero improperios sumamente fuertes, graves, violentos, y pidiéndoles que salieran rápido de sus puestos de trabajo. Las obligan a acostarse boca abajo en el piso, con las manos en la cabeza, sin poder ya en ese minuto distinguir qué ocurría en su entorno con el accionar de estos sujetos con máscaras, con overoles, armados, con esta actitud sumamente violenta. ¿Qué ocurre después? Se hizo toda una cobertura por este caso, muy pocas veces visto este modo de operar, y finalmente, con el correr de los minutos, todo se trataba de una escena que fue armada por carabineros en este simulacro de asalto de banco. Incluso quienes se hicieron pasar o quienes actuaron como delincuentes eran funcionarios de la primera comisaría de Linares, y afuera había otro equipo de carabineros también generando todo este operativo de rescate de los que a esa hora, ese día 29 de noviembre del año pasado, simplemente eran rehenes de este grupo de delincuentes que había llegado para robar esa sucursal bancaria. Hay informes psicológicos que hablan de estos problemas que mantienen las dos funcionarias que presentaron estas denuncias. Hay un daño al aspecto social, laboral y personal, dicen esos antecedentes médicos, y también lo comentan sus familiares e incluso ellas, que llegaron durante esta jornada hasta el Tribunal de Garantía de Linares al inicio de este juicio, que es en contra del Banco Estado. Porque, ojo, son antecedentes que han ido emanando con el transcurso de los meses de investigación. 4 personas que ese día se encontraban al interior del banco y que jugaron también el papel de rehenes sabían de este operativo policial. ¿Cuál fue el error? No avisarle a sus otros compañeros de trabajo, a su equipo, que finalmente vivieron toda esta situación como si fuera una experiencia total y absolutamente real. Los quiero invitar a revisar lo que pudimos conversar durante esta mañana allá en Linares con una de las afectadas por este simulacro realizado por carabineros. Fue terrible, fue demasiado traumante, demasiado denigrante. Nos vulneraron en todo sentido de la palabra, y lo peor de todo que, bueno, uno saca conclusiones después que si era simulacro, ¿por qué duró tanto tiempo? ¿Por qué fue más de una hora? ¿Por qué habían tantas colegas mías que estaban en el hall con pistolas en la cabeza y ningún jefe dijo ya esto que se termine, que quede hasta aquí? No, fue demasiado largo. Más de una hora tuvieron que vivir esta situación de ser rehenes de este grupo, que en ese entonces eran 10 delincuentes armados y violentos, y con el correr de las horas se les dice a ellas que todo era un simulacro, pero el daño psicológico, también físico, ya estaba hecho. Ellas están con tratamiento en este minuto. Pudimos conversar también en esta jornada de inicio de ese proceso judicial con uno de los litigantes,
porque hay varios antecedentes que tienen que ser expuestos dentro de este proceso. Son solo 2 las querellas presentadas por secuestro y amenazas puntualmente, pero también hay que determinar qué pasa con el protocolo utilizado por Carabineros que, claro, avisan a 4 jefes de ese banco de Linares de que se iba a realizar esta diligencia. Ahí hay un error de esos trabajadores que no comunican la información al resto del equipo, pero también se ha cuestionado las líneas de comunicación que hay al momento de planificar estas actividades por parte de la policía uniformada entre Carabineros y quizás la Casa Central del Banco, quienes tampoco aquí en Santiago sabían de la realización de esta actividad policial. Simplemente no había autorización. De todas maneras, el juicio puntualmente el que se inició hoy es en contra del banco por este no aviso de la actividad policial y puntualmente por estas querellas presentadas por los delitos de secuestro y también amenazas. Veamos. Es un cumplimiento a ese deber, esa obligación que está contenida en el Código del Trabajo, que el empleador es el obligado a darle protección, resguardo y cuidado tanto a la integridad física y psíquica de sus trabajadores al interior de los establecimientos laborales. No, el Banco Estado no reconoce ninguna responsabilidad en términos absolutos. Aquí hubo un mal manejo de 2 trabajadores que fueron desvinculados en su oportunidad. Aquí hubo un problema de información, en definitiva, que malamente fue manejada por estos funcionarios del banco. Claro, hubo trabajadores desvinculados que eran los encargados de en ese minuto comunicar la realización de esta actividad o ensayo o simulacro policial y que iba a afectar a estos trabajadores de esa sucursal de Banco Estado en Linares. Vamos a quedar muy pendientes del desarrollo de este juicio oral que se inició hoy. Pero también hay pendiente otro aspecto, que es el sumario que realizó Carabineros a la unidad, la primera comisaría de Linares, de donde son los efectivos que participaron de este verdadero montaje que afectó de manera brutal a estas 2 trabajadoras. Los quiero invitar ahora a cambiar de tema, volver hasta la región metropolitana, puntualmente en la comuna de Providencia, porque hasta ese punto un colegio ubicado ahí en el sector de Manuel Montt, a la altura del 1993, Colegio María de Jesús, llegó durante esta mañana bomberos, la autoridad sanitaria, incluso la alcaldesa de la comuna, porque en primera instancia había una alerta por redes sociales que hablaba de numerosos intoxicados por una sustancia química que se encontraba al interior de este colegio. Finalmente llegó bomberos, hizo toda una inspección, descartó en primer minuto que se tratara de una fuga de gas, también de algún elemento químico. Se hicieron mediciones al respecto y finalmente se logró determinar que esto se trataba de emanación que venía de una casa municipal que está en la parte posterior del jardín, que es donde se guardan los camiones recolectores de basura mayoritariamente, y ese olor a descomposición de material orgánico fue lo que generó el malestar físico de al menos 11 menores que tuvieron básicamente como síntoma dolor de cabeza, también vómito. Uno de los adultos que trabaja en el recinto también resultó con este problema de salud. Muy menor, pues se descartó finalmente que hubiese personas intoxicadas adentro de ese recinto. También se descartó la posibilidad de evacuación, incluso llegó hasta ese lugar una ambulancia de SAMU para cerciorarse de que todos estuvieran en buenas condiciones de salud. Conversamos con las autoridades que llegaron hasta ese punto de la comuna de Providencia. Lo que tenemos acá son 45 alumnos y más los profesores afectados por este olor que no es más que, digamos, el destape de unas cámaras que generó la liberación del gas de ácido sulfídrico, y ese olor fue el que generó este problema y malestar en los niños. Hubo un procedimiento mal hecho, porque obviamente que no se pueden limpiar un alcantarillado, aunque no haya riesgo para la salud. Incluso los olores son absolutamente desagradables y se debió haber dado aviso al colegio.
Emergencia superada entonces, afortunadamente no pasó solo del susto esta situación que tuvo que atender bomberos en conjunto con las autoridades en este colegio de Providencia. Vamos a quedar sin duda muy atentos al desarrollo de este juicio oral que se inició hoy allí en Linares con respecto a este ensayo de asalto de bancos que fue liderado por carabineros allí en Linares. Increíble lo del simulacro. Yo sé que no es mi rol estar dando mis apreciaciones, pero esto es como uno no sabe si reír o llorar, Jessica, porque es insólito, digamos, insólito todo lo que pasa, un simulacro de asalto, que no estaba bien informado, que la gente no sabe, o sea, ¿cómo va a actuar la gente si no tiene los protocolos? ¿Un simulacro de qué? Que se preste Carabineros. ¿A quién se le ocurrió esta magnífica idea, digamos? No, y que Carabineros tampoco les haya dado una pauta, independientemente que había un par de funcionarios que también fueron desvinculados por no haber informado a tiempo al resto de quienes sí fueron parte de este simulacro y que no sabían de qué se trataba. Después de una hora incluso fue extremadamente largo. ¿Qué iban a aprender con esta lección si es que no se les entrega una pauta de cómo actuar? Tú entrenas primero, te informas sobre las conductas que tienes que tener frente a este tipo de casos y una vez lo puedes hacer un simulacro, lo pones en práctica, pero hacer un simulacro para ver cómo reaccionan de forma espontánea. ¿Lo estaban poniendo a prueba? O sea, claro, es un mal chiste. Yo lo encuentro insólito. Ojalá que esto no se sepa en ninguna parte del mundo y que quede en Chile nomás. Sí, bueno, es que difícil. Porque es bien curiosa esta noticia. Y por otra parte, las personas también que quedaron con este trauma y se han tenido que tratar con psicólogos, definitivamente es una situación inaceptable. Inaceptable. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Sí. Bueno, y desde el miércoles pasado, los trabajadores del servicio de urgencias del Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, se encuentran en paro para exigir mejoras en cuanto a infraestructura y equipamiento. La situación habría empeorado tanto que, según denuncian, durante los últimos días decenas de personas fueron hospitalizadas en sillas e incluso acusan que pacientes han sido reanimados en el suelo. Clarisa Muñoz nos va a contar más detalles de esta situación. Me imagino que no ha mejorado, pero de todas maneras hay que tomar medidas para que esto no se repita. Buenas tardes. Sí, hola Priscila, hola José Luis. Según lo que nos informan los funcionarios del hospital, ya que nosotros no nos han autorizado para poder ingresar hasta la urgencia del Hospital San José, según lo que nos informan los funcionarios, esto sigue de esa manera. Siguen habiendo en este momento pacientes hospitalizados en sillas. Durante este mes incluso han llegado a 21 pacientes que han debido hospitalizarse de esa manera, puesto que no hay más camillas disponibles. Otro hecho, por ejemplo, que da cuenta de la gravedad de la situación que se está viviendo aquí en el Hospital San José, es que la sala de reanimación, que está diseñada precisamente para eso, para reanimar personas extremadamente graves que llegan hasta este recinto, está en este momento habilitada con camillas provisorias. ¿Qué pasó hace algunos días? Que llegó un paciente crítico herido a bala que debía ser reanimado y debieron reanimarlo en el suelo, ya que no había más camillas disponibles. Es por eso que los mismos funcionarios del hospital han decidido llevar esta protesta aquí a las calles para visibilizar el problema, para que la gente y las autoridades, sobre todo, puedan tomar conciencia de lo que se está viviendo. Estamos hablando de días especialmente complicados, ya que ya ha comenzado una importante alza en las consultas y en las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, aproximadamente un 20% de aumento respecto de lo del año pasado, y se espera que para las próximas 2 semanas se alcance también el pic de estas enfermedades. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar con todos los pacientes que se atienden en el Hospital San José, que tiene también una particularidad? Es el único hospital que atiende, sobre todo en hospitalización, a todos los pacientes de la zona norte de la región metropolitana de la ciudad de Santiago. Entonces es por eso que aquí se concentran gran cantidad de comunas con camas que claramente no son suficientes. Las imágenes que están circulando, que nos han hecho llegar los mismos funcionarios, dan cuenta entonces de pacientes que han tenido que ser atendidos en sillas, hospitalizados en sillas de ruedas. Hablábamos, por ejemplo,
ejemplo, con un paciente que nos comentaba, con el familiar de un paciente que nos comentaba que ellos mismos tuvieron que traer la silla de ruedas de su papá para poder atenderlo en una silla de ruedas, para poder hospitalizarlo en una silla de ruedas, puesto que no hay otra manera de hacerlo. Según lo que nos dicen aquí los funcionarios del hospital, ellos intentan hacer esto de la mejor manera posible, tratan de darle la mayor dignidad a los pacientes en esta tan difícil situación. Sin embargo, llega un momento en el que sus esfuerzos se ven frenados, puesto que no hay mayor infraestructura. Ya desde hace años que esta situación viene repitiéndose en el Hospital San José, que invierno tras invierno venimos cubriendo situaciones como esta, pero aseguran aquí que debido al alza de enfermedades respiratorias de este año, la situación se ve particularmente más grave. Nosotros pudimos hablar con algunos de los familiares de los pacientes que están hospitalizados aquí en esta situación. Nos hablan de esperas larguísimas, nos hablan de 12, 14, 16 horas de espera, y también de esta realidad que les estábamos comentando recién, de estas hospitalizaciones en lo que se encuentre y donde se encuentre, al interior de los pabellones en camilla o incluso en los pasillos en sillas, dado en realidad ahora están atendiendo con lo que pueden los funcionarios y los familiares, por supuesto, tremendamente afectados, tremendamente asustados también, porque estamos hablando de personas que llegan aquí en busca de una atención de urgencia que podría significar en algún caso la diferencia entre la vida y la muerte, y ven que las situaciones en las que sus familiares se están hospitalizando son estas que estamos describiendo. ¿Qué es lo que nos comentaban entonces los familiares de los pacientes? Lo escuchamos ahora. Fui testigo de una enfermera que se puso a llorar porque no le podía dar los servicios a una persona porque simplemente no tenía más gente y no daba porque estaba lleno el servicio de urgencia. Mucha gente hospitalizada en sillas de ruedas. Yo le dije al subsecretario que sentía un terror enorme dejar a mi papá hospitalizado y saber que se iba a quedar sentado en una silla de ruedas. No hay insumos, poca gente para atender a las personas. Es atroz. Realmente yo le encuentro toda la razón a un letrero adentro que dice que los políticos deberían venir a atenderse acá para que vieran la realidad de la gente. Dentro de las situaciones que nos ha tocado ver aquí en las afueras del Hospital San José, por ejemplo, hace aproximadamente una hora, un paciente de la tercera edad que había venido a buscar aquí una consulta médica y había sido dado de alta, se desmayó aquí precisamente afuera del hospital, y los funcionarios debieron venir a socorrerlo aquí en plena calle. Eso da cuenta más o menos de la situación que está ocurriendo al interior del Hospital San José. Esto en este momento lo que colapsó es la urgencia, pero estamos hablando de un hospital que lleva ya años sobrepasado. Por ejemplo, hablábamos también con una paciente, una señora que nos comentaba que lleva 6 años esperando por una operación de bocio, que eventualmente nos comentaba ella que podría llegar incluso a convertirse en cáncer en caso de no ser tratado a tiempo. Ella llevaba 6 años esperando, le dijeron que el día 11 de abril podía ser atendida. Ella llegó de manera regular aquí a realizarse su cirugía, y una vez que estaba hospitalizada, estaba adentro del pabellón, estaba incluso con la ropa lista para ser operada, le dijeron que no podían operarla, que tenían que repetir algunos exámenes, la mandaron de vuelta para su casa y hoy sigue esperando, Priscila. Clarisa, es que la verdad nosotros hemos estado acostumbrados a ver esta situación de eternas esperas, y probablemente un servicio que no es el ideal en un servicio de urgencia. Pero te quiero preguntar por las decisiones que se toman, sobre todo si una persona necesita ser operada o necesita ser hospitalizada y ahí no están las condiciones. ¿Cómo funciona la red asistencial? Porque de alguna u otra forma también tendría que ser trasladada a otro centro, a otro hospital, para que pueda recibir los cuidados pertinentes. En esas condiciones ninguna persona puede estar. Están prácticamente en colchonetas, atendiéndose en sillas plásticas, sobre todo porque personas que pueden morir esperando esa atención, y lo decían los propios funcionarios, porque más allá de lo que ellos estén protestando, me imagino que en el día a día son ellos los que tienen que dar la cara ante un servicio que no da abasto. Si no cuentan con todo lo necesario para atender a los pacientes, ellos tampoco pueden hacer milagros. Sí, es muy difícil la situación a la que se enfrentan los funcionarios, porque ellos en realidad no tienen más elementos para poder darle solución a los pacientes. Por ejemplo, yo hice, porque no nos dejan ingresar con cámaras a nosotros al interior del hospital. De todas maneras, yo hice un recorrido sin cámaras, dejé a mi equipo aquí afuera para poder ver con mis propios ojos qué era lo que estaba pasando. Había un caso, por ejemplo, de una señora que venía derivada de un SAPU porque su nieta estaba con claros síntomas de apendicitis. Ella estaba al interior de la urgencia llorando, esperando por una atención, y llevaban ya 2 horas esperando. Sabemos que una apendicitis es una condición
crítica en caso de que eso se exceda en los tiempos de espera, puede derivar en una peritonitis, puede derivar eventualmente en la muerte de un paciente. Pero respecto a lo que me preguntabas sobre qué pasa en casos como esto, que donde se debate entre la vida y la muerte, prefiero en realidad que se lo consultemos directamente aquí a los funcionarios para que ellos nos cuenten cómo reaccionan. Hola, ¿cómo estás? Hola, Esteban acá. Esteban, ¿cómo estás? Cuéntanos qué es lo que hacen ustedes cuando llega un paciente crítico. Por ejemplo, lo que me comentabas antes, llega un paciente que tuvieron que reanimar en el suelo, pero ¿qué pasa si ven que aquí no están las condiciones para poder salvarle la vida a una persona? Bueno, lamentablemente somos el único hospital de la zona norte de tercera complejidad, por lo tanto no podemos derivar pacientes cuando está colapsado nuestro recinto hospitalario. ¿Qué pasa entonces si no hay manera de darle atención a esa persona? ¿Qué pasa? De alguna forma, con los recursos que hay, con la falta de camillas, con la falta de recursos humanos, tenemos que tratar de darle atención. Si es una urgencia vital, tratar de buscar el espacio en el reanimador, y si el reanimador está lleno, tratar de buscar alguna camilla que esté desocupada, y en algunos casos, en el fin de semana nos ocurrió que tuvimos que atender a una persona en el suelo, ya porque no habían recursos físicos. ¿Y en el caso de una cirugía, por ejemplo? Bueno, en el caso de la cirugía, también hay un proceso de dilatación en los pabellones quirúrgicos, porque obviamente no hay camas para después una apendicitis o un problema a la vesícula, cualquier tipo de este tipo de patología, no se pueden después dejar en una cama. Te lo voy a preguntar directamente. ¿Una persona que llega aquí y no hay manera de atenderla tiene posibilidad de morir hoy día aquí en el Hospital San José? Efectivamente, es una realidad que nosotros no queremos tampoco que ocurra, pero... Pero ¿cómo están las cosas hoy día? ¿Qué pasa? Claro, como están las cosas hoy día, es muy difícil entregar una atención para poder salvaguardar a la persona. Quiero dejar claro que nosotros tenemos un 83% de sobrevida a los pacientes en riesgo que llegan. Por lo tanto, el problema no es de la calidad de la atención. Nosotros tenemos personal con mucha experiencia, con 10 años, 15 años de experiencia, tanto del estamento paramédico, enfermero y también especialista en urgencia. Por lo tanto, es netamente falta de recursos físicos y financieros. Bueno, ese es un poco un resumen de lo que está pasando hoy día en el hospital. Hoy también se reunieron algunos dirigentes de los funcionarios con personal del Ministerio de Salud. Hasta ahora no nos han informado oficialmente cuáles fueron los resultados de esa reunión, pero básicamente nos comentan que se están viendo alternativas. Todavía no es que haya algo que se comience a ejecutar precisamente en este momento. Hablan, por ejemplo, de eventualmente instalar un hospital de campaña que pudiera reforzar el servicio que entrega el Hospital San José. También se estaba hablando, por ejemplo, de ver si es que se pudiera trasladar la maternidad a algún otro hospital. Esas son algunas de las alternativas que se han barajado. Sin embargo, hasta ahora no hay un plan concreto de acción que nosotros podamos informar que digan, sí, de esta manera el Hospital San José va a abordar esta emergencia. Nos decía, por ejemplo, su director, que tuvimos la posibilidad de conversar con él, que una de las maneras de reforzar esto es que se han contratado mayor cantidad de ventiladores mecánicos, anticipándose a la contingencia que viene durante las próximas semanas. Se los comentábamos ayer, este año viene una situación bastante particular y difícil en torno a la influenza, específicamente porque la cepa que hay, que es la AH1N1, es tremendamente agresiva, ataca con mucha agresividad los pulmones y los bronquios de los pacientes y tiene mayor mortalidad que otro tipo de cepas. Es por eso entonces que se espera que la cantidad de hospitalizaciones vaya en aumento durante las próximas semanas y habrá que ver entonces de qué manera va a reaccionar el Hospital San José, que reiteramos, es el único hospital de alta complejidad de la zona norte de Santiago, abarca una gran cantidad de comunas y por lo que nos decían acá sus propios funcionarios, no tienen la capacidad ellos de poder trasladarlos. Entonces las personas que están ingresadas en el sistema no les queda otra alternativa que en caso de desesperación máxima recurrir al sistema privado con todos los costos que todos sabemos que eso significa. ¿Qué es lo que nos comentaba hoy día entonces el director subrogante del Hospital San José? Esto es precisamente lo que nos dijo. Escuchemos. Nuestra misión es atender a los enfermos dignamente. Ninguno de nosotros es tan maquiavélico para pensar de que le vamos a otorgar una atención que un paciente no se merece. ¿Y la atención en sillas, hospitalización en sillas, eso es digno? Más digno es no atenderlo, fíjese. No atender a un paciente es más indigno. La solución sería muy fácil. Cierro la puerta porque no puedo atender más. Eso es indigno y eso es irresponsable. Bueno, ahí hablaba entonces que más irresponsable sería no atender a las personas. Estamos de acuerdo con eso. Sin duda, más irresponsable sería decirle a un paciente crítico que vaya de vuelta para su casa. Sin embargo, tampoco podemos decir que atenderlos de esta manera, hospitalizarlos en sillas o ver lo que estamos viendo de este tipo de esperas también
sea la dignidad apropiada para las personas que se tienen, lamentablemente por un tema de recursos, de manera obligada, tener que venir aquí a atenderse a este hospital que es parte del sistema público de salud de nuestro país. Ahora, claro, esta es una realidad, Clarisa. Lo que más preocupa es que en la cuenta pública del sábado pasado el presidente Sebastián Piñera se anunciaba con bombos y platillos el hospital digital. También hablaba de 160 centros de salud primaria, por nombrar algunos, 50 hospitales. Pero ¿qué pasa con el funcionamiento de los hospitales que ya están en nuestro país? No cuentan con los insumos suficientes, no cuentan con el personal suficiente incluso. Muchas veces se ven sobrepasados. Y en eso también hay que poner atención más allá de la infraestructura que necesitamos y que sí, es cierto, hay que aumentar la cantidad de hospitales y de centros de salud, pero de todas maneras tienen que estar en las condiciones para poder recibir a la cantidad de gente que llega día a día, sobre todo al servicio de urgencia. Muchas gracias, Clarisa. Buenas tardes. Sí, no podemos seguir normalizando este tipo de situaciones. En ningún caso. Buenas tardes. O sea, si están reclamando los propios funcionarios, no es por capricho, es porque efectivamente un problema hay, sobre todo en esta época donde hay un pic de enfermedades respiratorias, por ejemplo. Entonces, evidentemente los servicios de urgencia colapsan. Y en la zona norte, el complejo hospitalario San José es el único de alta complejidad. Hay otros, claro, está el Sótero del Río, que es de niños, está el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz en Recoleta y el Hospital Comunitario Tiltil. Y un montón de CEFAMS y postas y qué sé yo, servicios de atenciones primarias. Pero claro, está colapsando el principal recinto hospitalario. Y que ellos no pueden derivar además. Claro, entonces hay que tomar nota respecto a este tema y no tomarlo a la tijera, sino que si son los propios funcionarios, ni siquiera los pacientes, los funcionarios los que están diciendo que no pueden atender como ellos quieren a los pacientes, evidentemente hay un problema y hay que reconocerlo y no tapar el sol con un dedo. Nos vamos a otros temas, nos vamos al sur del país porque en Talcahuano siguen apareciendo impactantes registros del tornado que el viernes, usted recordará, afectó a esa ciudad. Asimismo, los vecinos afectados aceleran los trabajos de reparación de las viviendas debido al sistema frontal que podría dejar precipitaciones durante esta jornada. Gustavo Gallardo nos va a informar más precisamente desde la zona. Adelante, Gustavo. Pues hola, ¿cómo te va, José Luis? Priscila, mucho gusto de saludarlos. Bueno, nosotros nos encontramos acá en el sector de Las Dalias, en la comuna de Talcahuano, donde de hecho a mi espalda están realizando estos trabajos de manera bastante acelerada. Personal militar del regimiento Chacabuco de Concepción está ayudando a los vecinos a acelerar estos trabajos porque de hecho ya comenzó a llover de manera bastante más insistente que hace algunos instantes atrás. De hecho, se había hecho una proyección ya en torno a cómo iba a comportarse la situación climática durante esta jornada y bueno, en definitiva, las precipitaciones ya comenzaron a ser un poquitito más insistentes, al menos ya desde hace aproximadamente una hora. Es en todo caso lo que se prevé que va a ocurrir durante toda esta jornada, incluso hasta el día de mañana. Vamos a tener precipitaciones más bien moderadas, eso sí, afortunadamente, pensando en los vecinos que todavía están realizando estos trabajos, no solo de cambio de techumbre, sino en algunas viviendas que hemos visto acá en este lugar y también en otros sectores donde solamente de manera provisoria han utilizado nylon, plásticos para tratar de aguantar la lluvia que debería caer entre hoy y mañana y ya en los próximos días con mejores condiciones climáticas poder trabajar ya con una solución definitiva. Tú lo señalabas, José Luis, en torno a estos videos, estas grabaciones que no solo fueron captadas por cámaras de seguridad, como de hecho lo vimos en una nota, en un informe que realizamos ayer, sino también de los propios vecinos. De hecho, te invito a revisar un registro que captó un vecino que vive precisamente aquí, donde están trabajando esta cuadrilla militar y que es bastante impactante porque él sintió, de acuerdo a lo que nos indicaba, nos señalaba hace algunos instantes, mucha desesperación, mucho miedo porque no sabía con qué se estaba enfrentando. Y además en ese momento comenzó la quebración de vidrios en su vivienda y solo atinó a tratar de protegerse, a guarecerse en el segundo piso. Revisemos un poco esa imagen y también ese ambiente. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Un tornado! ¡Oh, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Oh, Diosito!
Bueno, fueron instantes de bastante tensión, de desesperación de este vecino, Javier Troncoso, quien de hecho se nos acercó para contarnos un poco su experiencia y también al mismo tiempo hablar acerca de estas reparaciones que todavía están aquí pendientes. Solo por ahora algunos nylon cubren. Un vecino se atrevió, obviamente, que es lo que vemos, a cambiar definitivamente el área que fue afectada. Escuchemos las declaraciones de este vecino que nos mostró este video acerca de ese momento. También habló que fue muy impactante para él. Escuchemos. Mi reacción fue cubrirme, porque vi que en ese momento que el techo ya salía. Así que alcancé, como le digo, a grabar y vi realmente lo que pasó. Fue muy grave, mucho temor. La verdad las cosas, como le digo, nunca había sentido tanto miedo, ni los años que había navegado, así que, como les digo, fue heavy. Bueno, ahora lo que resta entonces es ver cómo se comporta este sistema frontal, al menos de acuerdo a lo que nos han indicado. No debería ser de las mismas condiciones que tuvimos la semana pasada, porque recordemos que la semana pasada fue con bastante viento, fue mucha lluvia también, pero esto posiblemente podría ayudar a que puedan soportar de mejor manera esta condición climática, sobre todo los techos que están todavía cubiertos con nylon. De todos modos, los vecinos nos indicaban que si bien agradecen la ayuda, también hay una situación acá de un tanto de retraso en la entrega de los materiales de construcción para poder reparar sus viviendas. También, por otro lado, se entiende que hay una situación de carácter burocrático en lo que hay que justificar por parte del municipio todos los gastos y todos los materiales que se entregan. Pero de todos modos, al menos aquí en este sector, terminaron de llegar durante esta mañana y algunos vecinos, como vemos, se atrevieron a realizar este cambio de techumbres y de esta manera entregar ya una solución definitiva. Escuchemos algunas declaraciones de vecinos y también del personal militar que está colaborando con estos trabajos. Está todo destruido. ¿Les preocupa un poco la lluvia? Pero por supuesto, por supuesto. Eso es lo que lo tienen más preocupado, la lluvia. Por lo menos son 3 días, yo creo, mínimo 3 días que se demorarán en arreglar. El techo y se mojó todo arriba, el segundo piso lo perdí completo, en humedad, filtraciones, viento, perdí todo el segundo piso. Yo me imagino preocupado por la lluvia. Sí, pues, si no ponían con permiso en el trabajo y todo, o sea, todo complicado. Sí, mi casa acá que tiene daño total, su techo. Nosotros tenemos por el momento provisorio puro plástico, nylon que compramos nosotros mismos. Con eso estamos combatiendo el agua. Así que tratando que ahora el frente que venga no se los gotee tanto y porque no pudimos subirlo a trabajar en estas condiciones. Como prestamos apoyo de mano de obra y principalmente a los vecinos debemos apoyarlo en este sentido, ya que las condiciones no están siendo muy adecuadas. Estamos tratando de prestar la ayuda necesaria para poder reparar techumbres y poder recuperar los hogares de cada vecino. Aproximadamente el regimiento tenemos una unidad fundamental de emergencia con un centenar de personas que están distribuidas en distintos puntos de la comuna, prestando el mismo tipo de ayuda. Bueno, decíamos que esta condición climática de lluvia y también de algo de viento, sobre todo, al menos en el sector del puerto de Talcahuano, obligaron a cerrar para embarcaciones menores, no pueden zarpar ni tampoco llegar hasta este puerto. Y por otra parte también un poco lo que ya habíamos adelantado, que esta condición de lluvia y de viento moderado se va a mantener durante toda esta jornada hasta el día de mañana, cuando a última hora de la jornada del miércoles se espera que declinen las precipitaciones y también quedemos ya con una condición postfrontal y de algo de inestabilidad. Escuchemos algunas declaraciones del personal a cargo del Centro de Meteorología de la Armada acá en Talcahuano y también del alcalde de la comuna de Puerto, quien se refiere un poco a cuál es la condición actual en torno a las reparaciones y también a los trabajos que se están haciendo. Escuchemos. Para el día de hoy martes y mañana miércoles se espera viento nor-noroeste entre 10 y 20 nudos sostenidos y con racha hasta 30 nudos. Se esperan para estos 2 días chubascos y lluvia durante los 2 días. Y ya para el día jueves vamos a estar con una inestabilidad postfrontal que se esperan chubascos, pero ya empieza a declinar lo que es en cuanto al viento sostenido y sus rachas. ¿Estas características deberían ser distintas a las que tuvimos la semana pasada, que fue mucho más fuerte? Sí, debería ser distinta, debería ser de menor intensidad a la que ya hemos tenido la semana pasada.
Estamos hablando de un sistema frontal que debería estar ingresando a la comuna a eso del mediodía. Hasta aproximadamente las 6 de la tarde se esperan rachas de viento de 60 kilómetros por hora, que significan también la activación de todos los equipos de emergencia municipal frente a este nuevo sistema frontal. Hay que señalar que también viene acompañado de bastante lluvia, lo que implica que la activación de emergencia es importante. Reiterar que están disponibles para la comunidad los equipos de emergencia municipal, con los teléfonos que están en las redes sociales del Centro de Alerta Temprana y Operaciones de Emergencia CATOE de la municipalidad. Principalmente el celular es el que está disponible durante las 24 horas de la noche para activar las emergencias que se puedan requerir. Bueno, los trabajos por acá continúan entonces, sobre todo en lo que corresponde a reparaciones. Es un tanto complejo ya realizar quizás una maniobra mayor, producto que ya la lluvia se deja sentir con bastante fuerza. Por último, algo que queríamos agregar, los vecinos nos solicitan que se les dé públicamente el agradecimiento, al menos en este sector, al personal de la Compañía General de Electricidad, que al menos en la jornada de ayer, durante un día, trabajaron de manera incansable y hoy día ya cuentan al menos con suministro eléctrico, que por cierto es una tremenda ayuda, sobre todo para quienes tienen pequeños y también en el caso de adultos mayores o personas postradas. Es que valga también el reconocimiento en este caso para quienes de manera anónima están trabajando para tratar de recuperar ya la normalidad acá en la comuna de Puerto. José Luis, Priscila. Sí, una situación que se veía tan difícil la semana pasada y hasta el fin de semana, porque muchas familias necesitaban esta ayuda contra el tiempo, porque ya se están dejando caer lluvias importantes ahí en la zona. Muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes. Bueno, y a propósito de lo mismo, ¿qué le parece si revisamos cómo estarán las condiciones meteorológicas para los próximos días? Gianfranco Marcón está con nosotros. ¿Qué tal, Gianfranco? Hola, Gianfranco. Hola, ¿cómo están? Bien, pues. Qué bueno. Lluvias el día de hoy desde la región de Ñuble hasta, podríamos decir, la región de Magallanes. Claramente en Magallanes más intermitente, y la zona, podríamos decir, de mayor atención el día de hoy es la región de los lagos, también la región de los ríos, donde podrían caer hasta 100 milímetros en 3 días, desde el día de hoy hasta el día jueves. Y también claramente la zona que estaban informando recientemente, más que nada por la vulnerabilidad que tiene producto de los tornados y las trombas marinas ocurridas. Hay reportes ya de la Dirección Meteorológica de Chile conociendo la trayectoria que tuvo esta llamada tromba marina, que finalmente, al parecer, y por las observaciones que hay, no fue tromba marina y fue tornado. Se formó en tierra, porque se formó en tierra, muy cerquita del océano, pero se formó en tierra, así que yo creo que todavía hay que seguir ahí indagando un poquito más los registros que hay de cámaras, los testimonios que haya, porque finalmente es la única manera de poder detectar si finalmente fue tromba de agua, tromba marina o fue tornado. Sí, que importante es definir eso, sobre todo las condiciones que llevaron a que se formaran estos tornados. Ahora, hay muchas personas que se pueden asustar porque empieza a caer la lluvia nuevamente en la zona. ¿Las condiciones son absolutamente distintas? Son absolutamente distintas por ahora en la región del Biobío, a pesar de que igual va a haber viento importante que podría llegar a los 60 kilómetros por hora, sobre todo en sectores costeros. Creo que hoy día, ya lo dije recientemente, la zona de mayor atención. ¿Por qué? Porque tiene nuevamente inestabilidad y bastante fuerte, y tiene también probabilidad de tormentas eléctricas en la región de los ríos y la región de los lagos. Podría esta tarde, noche tener tormentas eléctricas, pero por ahora al menos no reviste las características de poder tener un fenómeno similar a los que tuvimos los últimos días de la semana pasada. Va a llover hasta el jueves, al menos en todas las regiones que dijimos recientemente. Algo puede llegar mañana también al Maule. Quizás algunas gotas puedan llegar también a O'Higgins y a la región metropolitana el día jueves, pero no sería más allá que solo gotas, y Santiago sigue lamentablemente seco, con temperaturas, sobre todo el día de ayer, que llegamos a los 23 grados. Ha bajado un poquito la masa contaminante que teníamos, sobre todo el día domingo, que tuvimos preemergencia constatada ayer y el día de hoy, con calidad del aire regular, ayer con preemergencia declarada, hoy con alerta ambiental, así que ya, pero comienza a mejorar la ventilación los próximos días, porque al menos vamos a tener nubes. Al menos vamos a tener nubes en Santiago. Vamos a revisar el pronóstico. Ahí tenemos, despertamos en gran parte de la región con 6 grados este día martes. Ya llegamos a esta hora a la temperatura máxima de 20. Va a seguir el cielo nuboso, ocasionalmente con algo de sol. Misma condición que vamos a tener mañana miércoles, en que a ratito se podría asomar el sol con 9 y 18 grados. El día quizás más amenazante, más nuboso, va a ser el día jueves, que vamos a tener 8 de mínima y 16 grados la máxima, y acá está la probabilidad en la madrugada de quizás tener algunas gotas muy ocasionales, principalmente en sectores precordilleranos de la región. La última parte del sistema frontal va a bordear apenas la región metropolitana, no va a alcanzar a cubrir esta región, pero sí
vamos a tener al menos nubosidad. ¿Vamos a tener frío? El frío, bueno, el jueves va a ser un día en general con baja temperatura, una oscilación térmica más bajita, pero las heladas de cero, ¿no? matinales, sí, las heladas matinales, no creo como heladas todavía, pero sí cercanas al cero, podrían llegar viernes y sábado, debido a que la cobertura nubosa se va a ir, vamos a estar desprovistos de nubes, baja rápidamente la temperatura y podríamos estar cerca del 0, 1 grado sobre cero entre el día viernes y el día sábado. Nuevamente fin de semana, también cayó el fin de semana pasado, en que tuvimos un domingo muy frío y ahí Santiago lamentablemente nuevamente llega a la estabilidad atmosférica, se comienza a concentrar la masa contaminante. El fin de semana entonces... ¿Qué es en la camita, po? En la camita. Sí, levántese tarde. Ahí, qué sé yo. Sí. No se levanta si no tiene... Muy bien, me parece. El que puede, puede. ¿Cierto? Muchas gracias, Gianfranco. Nos vemos, cuídense, que estén bien. Nos vemos. Bueno, tal como le contábamos en los titulares, Gary Medel es la nueva preocupación de La Roja. ¿Que esto nos llueve sobre mojado? Veamos, bueno, porque Alexis Sánchez ya está bien. Debería estar en óptimas condiciones. Sí, pero Gary se va a recuperar. Si Gary es capaz de volar las sábanas con elástico. Pero absolutamente. Los Gary Fact. Gary Medel Fact, claro. Sí, bueno, y habló Gary Medel, también encendió ahí un poco el escenario que veníamos nosotros también comentando ya desde semanas atrás, porque no ha sido nominado, por ejemplo, Claudio Bravo. Marcelo González nos va a contar esas novedades. Marcegol, ¿cómo le va? Hola. José, Priscila, qué placer saludarles desde acá, desde el domo Fernando Riera, donde hoy Gary Medel dio muestras de la figura que significa para el medio futbolístico el pitbull. Porque tú decías, Priscila, estoy preocupada por la situación de Medel. Está bien, Gary Medel. Ayer sufrió una pequeña molestia ahí en el isquiotibial, hoy se fue a hacer exámenes, no participó de la práctica, pero póngale el pulgar arriba, Gary Medel no tiene ningún problema, ningún inconveniente. Incluso me atrevería a decir que va a sumar minutos el próximo jueves en el amistoso frente a Haití. Pero con Gary Medel puede pasar cualquier cosa y es lo que sucedió hoy ante los medios de comunicación. Por primera vez, un jugador de la selección, y como él tenía que ser el capitán de este equipo, aclaró la situación como tal. Como nació hace 1 año y 7 meses, luego de la eliminación frente a Brasil. Decir las cosas a la cara, de frente, más allá de que la gran mayoría culpa al periodismo de esta nebulosa que está alrededor del camarín de la selección nacional. Gary Medel reconoce que el quiebre con Claudio Bravo, claro, comenzó ahí y que no es tiempo quizás ahora de poder arreglar lo que se pudo hacer cuando Rueda lo nomina por primera vez y Claudio no viene a esa nómina, a esa citación. Vamos a escuchar ahora a Gary Medel porque es fundamental cómo aclara esta situación, cómo la enfrenta de cara a lo que viene más adelante. Creo que marcará un antes y un después, porque ahora, una vez que combina Claudio Bravo a él arreglar la situación, pero más adelante podemos volver a hablar de fútbol con los 23 que están acá en Juan Pinturán. Escuchemos la reflexión que tuvo Gary Medel acá en el domo Fernando Riera. El problema está evidente, que hay problema con Claudio dentro del camarín por todo lo que ha pasado, pero no solamente por eso, hay errores de todo. Si Claudio tiene que venir a hablar aquí, se tiene que solucionar hablando dentro del camarín y que se quede ahí dentro de la interna, no que se hable para afuera, ¿me entiendes o no? Porque luego se crea un círculo muy negativo y algo muy mal que se pasa. Pero como te dije, si llega la oportunidad de venir Claudio, se tiene que hablar de frente como hombre y tratar de solucionar esto por el bien de todos. Ahí está, pues, por el bien de todos. Gary Medel, clarito, sincero, nada más que apuntar. De hecho, ya en las próximas ediciones de Ahora Noticias iremos detallando otras palabras que tuvo con la situación de Claudio Bravo, que obviamente no tiene las puertas cerradas, que este camarín jamás lo podría hacer con un hombre tan importante como Bravo, pero sí que él, su situación o el entorno de Claudio Bravo generó un quiebre importante y que en algún momento hay que solucionarlo. Que ahora no es el momento porque hay que pensar en esta Copa América, donde este grupo de muchachos, como lo vamos a revisar a continuación, hoy día tuvo una visita importantísima, ilustre, con la primera dama Cecilia Morel presente acá con una de las filarmónicas jóvenes, despidiendo a esta selección que el próximo día sábado se va a ir a Brasil, derechamente a Sao Paulo, para ya enfrentar su grupo de la Copa América, en compañía de la ministra del Deporte, Pauline Cantor, presente con todos los jugadores de la selección y el cuerpo técnico. Entraron algunas canciones esta filarmónica, una ceremonia que no debe haber durado más allá de 10 minutos, pero que marca la despedida también que le quiere dar el gobierno a través
través de la primera dama al equipo que nos va a representar a esta Copa América de Brasil. Alexis Sánchez cada vez más recuperado. Hoy fue parte de la práctica futbolística. No sé si sea de la partida frente a Haití, pero es una buena noticia de que Alexis ya esté en condiciones. Escuchemos la otra de Gary Medel, ¿les parece? Lo que habla de lo futbolístico. ¿A qué juega esta selección? Pensando ya que quedan 2 semanas para el debut, la voz del capitán de Chile. Son todos los técnicos distintos, tienen distintos manejos de funcionamiento dentro de un plantel. Yo creo que se maneja más en sentido de un buen toque de balón. Eso sí que hemos estado trabajando ahora la presión también, tratar de llegar por las bandas. Ahora que está Chapita, está Ledu también, que pueden hacer de buena forma. Y con una leche ahí suelto que maneje los tiempos. Así que esperemos que sea así y podamos manejar bien la pelota, porque siempre nos gustó bastante manejar la pelota. Así que esperemos que hagamos eso y lo trabajemos bien para el primer partido. Entrega algunas luces, muchachos, Gary Medel, de lo que propone Reinaldo Rueda de cara a esta Copa América, pero lo fundamental en esta jornada, las palabras de Medel, reconociendo ese quiebre, pero obviamente ventilando y aclarando cómo está la situación, con un grupo que está muy unido y que la situación de Bravo, cuando él llegue, más adelante también con la de Marcelo Díaz, se tendrá que aclarar cara a cara. Así que me parece, muchachos, que la selección se saca un peso y ya comienza a pensar solo en lo futbolístico de cara a esta Copa América. Claro, hablemos de la pelotita, ¿cierto? Eso es lo más importante. Marcelo. Es lo único importante a esta altura. Gracias, Marcelo. Sin lugar a dudas que... Sí, no, continúa, por favor. Estamos con un problema de delay ahí. Está bien. Ay, yo quería la conclusión de Marcelo. Bueno, vamos a tener un segundo contacto, Marcelo. No te muevas de ahí. Bien, vamos a revisar un tema que está relacionado con lo mismo, porque las empresas turísticas están nerviosas, porque a semanas del inicio de la Copa América han bajado los paquetes turísticos para Brasil. Bueno, de hecho, la mayoría de los operadores asegura que la demanda de paquetes y pasajes está por debajo de las expectativas. Andrés Ramírez nos va a contar más detalles al respecto. Hola, Andrés. Buenas tardes. Sí. Hola, Priscila, José Luis, buenas tardes. Sí, es cierto, las expectativas, ¿no es cierto?, de las empresas turísticas, de las agencias de viaje que están ofreciendo precisamente distintas alternativas para ir a ver la Copa América, están bajo las expectativas que ellos tenían. En varias agencias comentan que por lo menos un 30, un 40% más bajo de lo que ellos proyectaban, y eso claramente se ve reflejado en que aún hay disponibilidad de paquetes para ir a ver la Copa América a Brasil. En la mayoría de las agencias tienen todavía disponibilidad para poder ir a ver la Copa América, por tanto todavía hay tiempo para poder comprar estos paquetes que en promedio están en los 2 millones de pesos. Nosotros también estuvimos ahí en la calle conversando con distintos hinchas, hombres, mujeres, niños, también personas más adultas, y efectivamente se ve, ¿no es cierto?, ahí en la calle que ha bajado un poco el fervor por la selección chilena. Algunos dicen, incluso hablan de los cagüines que hay al interior de la selección. Escuchamos a varios hinchas que nos decían que esos eran los motivos que habían bajado también las expectativas por viajar a Brasil, pero también hay optimismo en que a la selección le puede ir bien y probablemente va a haber más interés si es que a la selección, a la Roja, le empieza a ir bien en los primeros partidos ahí en Brasil. Recordemos que precisamente el primer encuentro es con Japón el lunes 17 de junio, pero la Copa América parte ya el 14, el viernes subsiguiente, y hay que ver cómo va a estar, ¿no es cierto?, el ánimo de los hinchas y sobre todo de los que quieran ir aún a este país, a Brasil. Todavía hay paquetes disponibles para ver a la selección allá en terreno brasileño. Vamos a ver ahora, escuchar declaraciones de los hinchas respecto de cuál es su interés para ir a Brasil y también ver la Copa América. ¿Y le hubiese gustado ir a Brasil a ver la Copa América? No se dan los medios. ¿Muy caro? Ya. Me hubiese encantado, como cualquier chileno. ¿Y por qué no vas? Chuta, hay que estudiar, incluso están las vacaciones, pero de examen, así que no hay posibilidad, no se puede. Bueno, muchos no pueden ir por problemas de agenda, porque tienen que estudiar, porque tienen que trabajar, otros porque encuentran que es muy caro, ¿no es cierto?, ir a ver la Copa América a Brasil, otros ya están muy encima, no tienen tiempo, nos han dicho, pero lo cierto es que también hay gente que sí va a ir a ver la Copa América. Muchos lo están haciendo con agencias de viaje, con agencias de turismo, pero también otros lo hacen por su cuenta, se compran un pasaje directo a Brasil, a las distintas sedes donde puede jugar nuestro país, y allá ellos mismos se buscan su alojamiento, también compraron las entradas directamente, y precisamente nos encontramos con varios hinchas que están haciendo
que lo están haciendo de esa modalidad. Incluso nos encontramos con varios que ya están en los vacunatorios, porque recordemos que la recomendación es ir vacunado contra la fiebre amarilla. Recordemos que está esta enfermedad allá en Brasil y por eso la recomendación de la autoridad sanitaria es ir vacunado, y por eso nos hemos encontrado con los hinchas que van a ir a Brasil, que ya están vacunándose en los distintos lugares donde se puede hacer esto. Hay que decir que todavía hay un stock de 60.000 vacunas, incluso hay un vacunatorio que durante este día viernes va a tener un vacunatorio nocturno, es decir, la gente va a poder ir durante la noche a vacunarse, sobre todo los que van a ir a ver la Copa América, ¿no es cierto? Pero también recordemos que pronto se vienen las vacaciones de invierno y también hay muchos chilenos que podrían ir a pasar, ¿no es cierto?, las vacaciones a Brasil. Vamos ahora precisamente a escuchar declaraciones de hinchas que se estaban vacunando y que ya tienen todo listo para irse a Brasil. En verdad nos costó un poco que repuntara la comunicación, pero este último tiempo hemos notado un interés creciente por la proximidad del evento, y estos últimos días hemos tenido bastantes cotizaciones preguntándonos por vuelos y por paquete a la Copa América. Por nuestra cuenta llegamos a Río, después primer partido en Bahía, luego Río de vuelta y de vuelta a Santiago. Pero lo hacen todo por su cuenta, no contrataron ni una agencia de viaje, ni un paquete turístico. No, nada, todo por nuestra cuenta, sí. ¿Cuándo se van? Nos vamos el 19. Bueno, lo empezamos a organizar en marzo más o menos y teníamos hartas ganas y de a poco se fue acumulando más gente en el grupo y todo bien. Nosotros decidimos, todas esas personas que trabajan y que salen más tarde, poder brindarles nuestra atención y hacerles esta vacunación nocturna que va a ser este viernes, que van a ver batucá, van a ver cosas como muy alegres, globos, de todo, para que estén más contentos y vacunar a todos nuestros clientes que lo necesitan. Bueno, la recomendación entonces es ir vacunado a Brasil. Ahí escuchábamos también declaraciones de, ¿no es cierto?, de un vocero de una agencia de viajes que decía que la venta estuvo un poco más lenta al inicio, pero que ya en los últimos días se fue reactivando y que incluso ya tenían un paquete, ¿no es cierto?, para los partidos contra Ecuador y contra Uruguay, ¿no es cierto?, el partido 2 y 3 de Chile, que ese paquete ya lo tienen completamente vendido, y hay otro paquete que también les quedan un par de cupos, pero son bien poquitos, no son más de 5 cupos los que le quedan, y por tanto ya el que quiera ir a Brasil va a tener que apurarse, por lo menos con esa agencia de viaje, porque se están acabando los paquetes. En cambio hay otras agencias, ¿no es cierto?, de turismo que todavía tienen disponibilidad, y el que quiera ir a Brasil aún tiene tiempo de, ¿no es cierto?, acercarse a estas zonas, a estos lugares y comprar su paquete turístico para ir a ver a la selección chilena. ¿Hay tiempo todavía entonces, José Luis, Priscila? Sí, bueno, hay tiempo, pero hay más hinchas de poca fe. ¿Tú crees que es un problema de confianza en la selección? Yo creo. No, los que somos hinchas de verdad estamos listos hace rato ya. Y alguno que ya está asegurado. Muy bien, no lo dejó para última hora. Hinchas de verdad, obviamente, seguidores de La Roja, incondicionalmente. Don Andrés Ramírez, 1.000.000 de gracias. Chao, Andrés. Chao, buenas tardes. Vamos a cambiar de tema. Una denuncia criminal se sumó a la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Sur en el caso que involucra a los suspendidos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Olgueta y Marcelo Vázquez. Nuevamente los acusan de los delitos de cohecho y prevaricación judicial. Sin embargo, esta vez los indican de incidir en las resoluciones que habrían tomado en una investigación contra funcionarios de la Compañía General de Electricidad. Pablo Abarza nos va a entregar todos los detalles de este nuevo paso en el proceso. Adelante, buenas tardes. Priscila, José, muy buenas tardes. Tú lo mencionabas, este hecho que llama la atención y que nuevamente remece a los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, porque hasta horas de la mañana, cerca de las 11 de la mañana, llega este abogado querellante, Mauricio Daza, de este caso de la causa CGE, donde finalmente estos ejecutivos fueron declarados culpables, en este caso del incendio forestal que afectó en el año 2017 a la sexta región. Esta denuncia, como tú lo mencionabas, es principalmente por prevaricación y también por el tema de cohecho, y se suma otra persona que incluso nosotros le preguntamos qué sería este abogado Gabriel Enríquez. Así que todo esto se enmarca, como te comentaba, en la querella en contra de los ejecutivos de la empresa CGE, luego de que se decretara su responsabilidad por estos incendios específicamente en Peralillo y Bechuquén. Recordemos que tras esta formalización los ejecutivos quedaron en prisión preventiva, pero es en la apelación del caso que ocurre, según los querellantes, el problema. Primero porque contratan a este abogado Gabriel Enríquez, quien es una de las 19 personas que fue investigada en el caso Jueces, y luego de esto
caso, la defensa de los ejecutivos comienzan a suspender las audiencias hasta que finalmente la integra el ministro Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez. La resolución se decretó la revocación de la prisión preventiva por una votación de 3-0. De ahí que la defensa de los afectados por los incendios en la sexta región realicen esta denuncia en la Corte de Apelaciones. Pero para más detalles pasemos a escuchar las declaraciones del abogado Mauricio Daza. Hemos realizado una denuncia criminal con la finalidad que se investigue la participación eventual de los ministros señores Vázquez y Elgueta, además de otras personas, en irregularidades relacionadas con la tramitación del caso criminal por delitos de incendio que involucra a ejecutivos de la empresa CGE y que corresponden precisamente a aquellos incendios que arrasaron el año 2017 con gran parte de la región de O'Higgins. Recordemos que el día viernes va a ser también la reformalización del ministro Emilio Elgueta, así que bastante preocupado tiene que estar, no solamente por esta denuncia, sino que también por esta audiencia para el día viernes. Pero también en horas de la mañana aquí mismo en la Corte Suprema hubo esta reunión con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y además con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. Aquí estuvieron conversando sobre este proyecto de ley también de renovar, en este caso modernizar el Poder Judicial y principalmente también el tema de los jueces, los nombramientos, las posiciones finalmente y también la jerarquía entre ellos. Así que fue una conversación bien breve, duró cerca de 20 a 30 minutos y finalmente también les podemos consultar respecto a este caso que tiene en la mira al juez Emilio Elgueta como también a Marcelo Vázquez. Así que para más detalles pasemos a escuchar las declaraciones de esta mañana. Hemos conversado en materias como, por ejemplo, lo que dice relación con los sistemas de nombramiento de los magistrados, que él está ya trabajando en ello, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y que estuvo ayer precisamente con el presidente de la Corte Suprema. Y hemos también hablado de otros temas que a él y al Poder Judicial nos podría, junto al gobierno, incorporar, como los evaluaciones y mecanismos de sistema de evaluación de los magistrados. Esta Corte tiene verdadero interés en participar de estas discusiones, de hacerlo en la etapa prelegislativa, y tiene interés y, como dije, tiene acciones. O sea, nosotros tenemos experiencia, tenemos criterios, hemos avanzado en el desarrollo de las instituciones mucho más allá de lo que establece el propio Código Orgánico, lo que nos ha costado también algunas discusiones. Pero la Corte, les insisto, tiene esta vocación por el cambio, claramente, y tiene la intención de hacerlo. Conociera al menos este hecho, esta denuncia, eso sí hay que puntualizar, es una denuncia, todavía no es una querella, así que al menos el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema va a tener que poner bastante ojo en este caso. Primero el día viernes y ya posteriormente con esta nueva denuncia, en este caso de CGE, donde se ven afectadas estas personas y finalmente también estos ejecutivos que quedaron en prisión preventiva y luego se ocurre esta revocación de hecho. Bien, Pablo, muchas gracias por tu completo informe. Buenas tardes. Bueno, le contamos ahora que en pleno Paseo Ahumada el Ministerio de Bienes Nacionales lanzó el programa Chile Propietario. Sé dueño de lo que te pertenece. Bueno, esta campaña busca difundir la importancia, la regularización de la pequeña propiedad raíz a través de la obtención del título de dominio, documento que permite optar a numerosos beneficios del Estado como el subsidio habitacional, y además entrega la posibilidad de vender y heredar la propiedad privada. El programa Chile Propietario busca disminuir de 4 años a 1 en promedio la tramitación de estos títulos de dominio y acercar obviamente el trámite a todos los chilenos a través de convenios con las municipalidades para que las personas que viven en sectores apartados, por ejemplo, de las capitales regionales, puedan iniciar el trámite entregando sus documentos en oficinas municipales. Escuchemos algunas declaraciones al respecto. El presidente Piñera nos ha pedido que hagamos propietario a los pequeños personas, familias que viven en sectores rurales y también de pueblos indígenas. Este es un plan que es nuevo, puesto que va a permitir bajar de 4 años a 1 año el tiempo de tramitación que históricamente ha hecho Bienes Nacionales. Y eso es muy importante porque las personas que regularizan con nuestro Ministerio de Bienes Nacionales son personas, digamos, muy pobres, de escasos recursos que no pueden contar con este trámite a través de un abogado común y corriente. Y Bienes Nacionales pone a disposición los abogados, los topógrafos, etcétera.
Vamos ahora a Valparaíso porque hay incidentes a esta hora en el centro de la ciudad Puerto. Todo tras una nueva marcha en apoyo al paro docente que comenzó este lunes a nivel nacional. Javiera Ponce nos va a contar más de lo que ocurre a esta hora. Javiera, buenas tardes. Hola Priscila, sí, buenas tardes. La marcha de profesores ya había terminado hacía algunos minutos, la verdad, una marcha que congregó a miles de docentes acá en la avenida Pedro Montt de El Puerto. Finalizado el acto y los discursos clásicos de cada convocatoria, es que algunos grupos más bien de secundarios, por lo que se podía observar, comenzaron a desplazarse hacia el sector donde estaban instaladas las vallas para finalizar allí la concentración a la altura de la calle General Cruz con Pedro Montt y prendieron una barricada utilizando algunos cartones, un par de carteles que estaban colgados aquí también, parte del mobiliario de la ciudad y un estanque para recolectar basura. Fue eso lo que utilizaron para encender una barricada que luego de algunas advertencias, personal de Fuerzas Especiales apagó con el carro lanzaagua y eso generó, por supuesto, también la dispersión de los manifestantes hacia principalmente el sector donde nos encontramos ahora, el Parque Italia de Valparaíso, donde también, como ustedes pueden apreciar en la imagen en vivo, se encuentra todavía Fuerzas Especiales intentando dispersar a la gente que todavía se encuentra acá. Son incidentes menores, cabe recalcar de todas maneras, tras esta marcha docente que se realizó por las calles del puerto sin ningún inconveniente y en la que los profesores quisieron dejar en claro nuevamente en su segundo día de paralización indefinida sus demandas en torno al petitorio que le han presentado al gobierno. Pero también lo que ocurrió después, como les comentaba, fue que un grupo de unas decenas más bien de estudiantes, por lo que se podía apreciar, y más bien también secundarios, fueron los que comenzaron a encapucharse y a encender una barricada aquí a la altura de General Cruz con Pedro Montt. Lo que sucede a esta hora es más bien la vigilancia de los carros de Fuerzas Especiales alrededor del Parque Italia, atentos a esta situación que generó no más de una o dos barricadas ahí en ese sector y que por lo mismo ahora ha generado que Fuerzas Especiales se mantenga, mientras que hay un equipo que ya está levantando las vallas y apagando el resto de barricada que quedó encendida ahí en la calle General Cruz. Se han dispersado mayormente la gente que estaba manifestándose hasta este sector del Parque Italia, la avenida Pedro Montt y también la avenida Francia, mientras que vemos al menos dos carros lanzaagua, varios carros lanzagases también y micros de Fuerzas Especiales que son las que traen al contingente para alguna eventualidad. Ayer hubo también incidentes cuando se desarrollaba la manifestación de los profesores ahí en la Intendencia y es por eso que había mucha molestia también por el actuar de Fuerzas Especiales, decían los docentes que utilizaron bastante gas durante esa manifestación de ayer en la Intendencia y que además dejó a varios daños colaterales, por decirlo así, porque es un sector donde transita mucha gente y donde hay mucho comercio y oficinas también, y hasta el día de hoy todavía se siente en el ambiente el olor a gas lacrimógeno. Lo mismo ha ocurrido en este sector donde hay mucho comercio que a esta hora se mantiene con sus cortinas abajo, todos los comerciantes, los locatarios ahí al pendiente de resguardar sus negocios, sus fuentes laborales, por supuesto, kioscos cerrados principalmente y todos atentos a el desarrollo de esta manifestación que se da después de terminada entonces la marcha de los profesores. Nos mantenemos acá nosotros en la avenida Pedro Montt y les informamos ante cualquier eventualidad, por lo que se puede apreciar hasta ahora y como les mostramos en la imagen en vivo, se comienza a disipar ya también esta manifestación acá en Valparaíso. Los vehículos de Fuerzas Especiales de Carabineros evitando que se reagrupen estas personas que finalmente no tenían nada que hacer después de finalizada la marcha, comenzaron a encender estas barricadas y provocar básicamente. Muchas gracias, Javiera. Buenas tardes. Bueno, le contamos ahora de un grave accidente de tránsito que ocurrió hace pocos minutos en la autopista de Vespucio cerca de Camino Los Chévez. Se trata de una colisión múltiple de 3 camiones de alto tonelaje, 4 vehículos menores y un motociclista. Este último lamentablemente murió. Fabián Sánchez nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Fabián, buenas tardes.
Así es, hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas tardes. Claro, kilómetro 33 de la autopista Vespucio Norte y les mostramos en vivo las imágenes de nuestro camarógrafo César Barraza que dan cuenta de este fatal accidente que ocurrió a eso de las 12 del día y que cobró la vida lamentablemente de un motociclista cuando era trasladado de urgencia hasta un recinto asistencial. Según los primeros antecedentes que ha podido entregar Carabineros, se están investigando cuáles habrían sido las causas de este fatídico accidente que involucró a 10 vehículos, 5 camiones, 4 vehículos particulares y además el motociclista que, como les señalaba, lamentablemente falleció cuando iba camino a la Mutual de Seguridad en la comuna de Estación Central. Pudimos conversar con un testigo que también se encontraba circulando a esa hora de la tarde, a la hora del mediodía. Él nos contaba que aparentemente el motociclista habría realizado un viraje en el sector de la autopista para tomar la caletera de Vespucio Norte y es allí entonces que habría sido colisionado por un camión aljibe que también intentaba doblar por esa salida. A raíz de esta situación entonces y producto de la alta velocidad es que los otros vehículos no alcanzaron a frenar y de algunos fueron colisionando. En total, como les señalaba, 10 vehículos. Se ha trasladado hasta este punto de la autopista personal de la CIA de Carabineros, quien en definitiva va a realizar todo tipo de peritajes para determinar las causas, si es que efectivamente hubo algún tipo de responsabilidad de alguno de los conductores. Lo cierto es que los demás choferes de los otros vehículos participantes, todos ellos fueron trasladados a distintos centros asistenciales, pero como según nos señaló hace algunos minutos personal de Carabineros, todos ellos presentan lesiones de diversa consideración, afortunadamente ninguno de carácter grave. Se encuentra cortado el tránsito por la autopista Vespucio Norte hacia el poniente. Se ha realizado un desvío por la salida San Martín, todo esto en la comuna de Quilicura, lo que ha generado por supuesto una alta congestión. Nosotros, muchachos, vamos a estar acá muy atentos de lo que pueda suceder. Esperamos también que el personal de la CIAT se refiera a esta situación para entregar más detalles sobre este lamentable accidente que cobra la vida de un motociclista. Perfecto, Fabián, muchas gracias. Bueno, y el contralor Jorge Bermúdez se enfrenta a duras críticas tras el despido de 3 funcionarios quienes acusan que fueron desvinculados por haber denunciado los problemas de la entidad para calcular y fiscalizar el déficit contable de los municipios. Maribel Retamal tiene todos los detalles. Maribel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Priscila? Muy buenas tardes. Claro, Contraloría y particularmente el Contralor Jorge Bermúdez vuelvan a estar en el centro de la polémica. Esto, tú lo decías, por el despido de 3 funcionarios, esto bajo la causal de pérdida de confianza. Se trata de una determinación que tomó el propio Contralor Jorge Bermúdez para desvincular a estas 3 personas, entre ellas al jefe de la división contable del ente Contralor, Patricio Barra. ¿Por qué todos estos despidos han sido objeto de polémica? Esto porque estos 3 funcionarios habían reunido anteriormente con el ente Contralor, con el jefe del ente Contralor, Jorge Bermúdez, para hablarles acerca de anomalías sobre cómo se estaban midiendo los déficits y también los superávit de las distintas municipalidades del país, cómo estaban llevando a cabo el trabajo las contralorías regionales. ¿Qué es lo que decía particularmente esta denuncia de estos 3 funcionarios? Que no se utiliza la misma vara de medición para todos estos municipios. Fue tras esta reunión entonces que el Contralor Jorge Bermúdez despide a estos 3 funcionarios argumentando un causal precisamente de pérdida de confianza, mientras que las 3 personas desvinculadas dicen que fueron represalias. Hubo, por supuesto, durante esta jornada un comunicado que emitió el ente Contralor, ya que el mismo Contralor Jorge Bermúdez no habló durante esta jornada con la prensa, donde destacan 2 puntos principales. Ellos dicen que estos cargos son de absoluta confianza y que no estaban bien evaluados, y también se habla de que se utilizaron las metodologías correspondientes a todas las municipalidades. Pasemos a revisar las palabras del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien estuvo precisamente durante esta jornada acá en Contraloría. Escuchemos sus palabras.
porque obviamente que tenemos que tener una Contraloría que dé plena garantía que las metodologías que se utilicen sean totalmente válidas en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Claro, palabras entonces del secretario de Estado, de Andrés Chadwick, quien llegó precisamente durante esta jornada hasta Contraloría, esto por las rondas que ha tenido, ya que ha sido mandatado por el propio presidente de la República para ejercer reuniones con los distintos actores de las principales instituciones del país. Fue en esa ocasión y tras esta reunión que el secretario de Estado emite estas palabras hablando de que es necesario finalmente de que Contraloría tenga metodologías para todos los entes municipales, que es la denuncia que habían establecido estos 3 funcionarios que fueron desvinculados de su cargo. Una nueva polémica entonces acá en Contraloría del Contralor Jorge Bermúdez, quien recordemos hubo también otra con la subcontralora Dorothy Pérez, esto luego de que fuera también desvinculada de su cargo. Ella llegó hasta tribunales, llegó hasta la justicia interponiendo un recurso de protección y tuvo que ser reincorporada a su cargo Priscila José Luis. Exactamente, un contralor que no estaba exento de polémicas. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre con esta situación. Muchas gracias, Maribel. Buenas tardes. Bueno, lo invitamos a poner atención a este dato útil. El CENSE liberó cupos para cursos de conducción para licencias profesionales de manera gratuita, los que están disponibles en la región metropolitana. Bueno, para revisar los requisitos, para acceder a ellos, puede ingresar a nuestro sitio web ahoranoticias.cl. Vamos a revisar noticias internacionales. Sí, con Florencia Vial nos va a contar los detalles también bien sabrosos de esta visita de Donald Trump en el Reino Unido. Así es, Priscila, muy buenas tardes. Hola. Y muy buenas tardes también, José Luis, y muy buenas tardes a todos ustedes en su casa. Y vamos a ir a todos los detalles sabrosos de la realeza, de Trump, de May. Pero antes quiero que partamos con un tema que es un poquito más cercano a nosotros por temas geográficos. Comenzamos revisando lo que ocurrió ayer en Argentina, luego que miles de mujeres salieron a las calles de todo el país para marchar una vez más contra la violencia de género. Se trata de la 5ª marcha anual consecutiva de este tipo que se realiza en el país y que cobra, la verdad, cada vez más fuerza y se celebra justo cuando ya se cumplen 4 años de este movimiento, de este potente movimiento Ni Una Menos. La movilización se realizó en forma simultánea en varias ciudades del país, pero la verdad es que el epicentro fue a las afueras del Congreso y una marcha hacia la Plaza de Mayo en la capital argentina. Una protesta en que, como vemos en las imágenes, participaron organizaciones sociales, grupos feministas, mujeres políticas y también estudiantes, todas bajo las mismas consignas: fin a la violencia sexual y económica y también legalización del aborto ya. Además, se sumó el pedido durante este año que se declare una emergencia nacional respecto a la violencia de género, considerando que según el último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en 2018 hubo 278 víctimas de violencia de género y el tema es que el 83% de todos estos casos fueron cometidos por sus propias parejas o por incluso sus exparejas. Bien, y ahora nos vamos a Reino Unido, ahora sí que sí, Pri, porque donde miles de británicos también han salido a las calles de ese país a protestar por otra cosa, eso sí, y es justamente por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Reino Unido. Como vemos, llegaron con megáfonos, con pancartas y que decían que extrañaban incluso al expresidente estadounidense Barack Obama y, claro, la nueva versión del Baby Trump, que es un globo gigante que se burla del presidente, además del robot que están viendo ustedes en estos momentos en las imágenes, que es un robot gigante que también se ríe del presidente estadounidense y que está sentado, no sé si se podía visualizar, pero está sentado en la taza del baño mientras tuitea y dice, por ejemplo, en una voz robótica, dice: "Tú eres noticia falsa" o "Soy un genio muy equilibrado". Por otro lado, quien también llegó a la marcha fue el líder principal del partido opositor, el laborista Jeremy Corbyn, porque dijo que estaba apoyando a todos aquellos a los que Trump ha atacado.
Y sobre las actividades de Trump para este martes, si bien comenzó la jornada con un desayuno junto a la primera ministra Theresa May y otros líderes empresariales, luego May y Trump realizaron una conferencia de prensa en Downing Street tras una reunión obviamente privada, y en la noche se espera que los Trump sean recibidos junto al príncipe Carlos, el príncipe Carlos y Camila, su señora, en Wilfield House, que es la residencia del embajador estadounidense en Londres. De hecho, ahí podemos ver la imagen del baby Trump que se veía en estas protestas. Tenemos las declaraciones del presidente Donald Trump y también de la primera ministra Theresa May. Escuchemos y luego seguimos con este tema. No conozco a Jeremy Corbyn, nunca he estado con él, nunca he hablado con él. Él quería que nos reuniéramos hoy o mañana, pero decidí que no lo voy a hacer. Y tomé la decisión porque de donde yo vengo, él es considerado una fuerza negativa. Escuché que hay protestas y dije, ¿dónde están las protestas? No he visto ninguna protesta. Sí vi una pequeña en la mañana, pero muy pequeña, por lo que gran parte son noticias falsas, lamento decirles. Las conversaciones que hemos tenido hoy son sobre el futuro de esta importante relación entre Estados Unidos y el Reino Unido. Como el presidente la describió, será la mayor alianza que el mundo haya visto. Bueno, él decía que no había visto ninguna protesta, las imágenes dicen lo contrario. Seguramente cerca del no, porque imagínate lo que es la seguridad. Ahora, qué poco le queda a Theresa May. El viernes ya se daría efectiva la renuncia. Y dentro también de las otras cosas importantes que se conversó en esta reunión privada y posterior conferencia de prensa, es que, por ejemplo, Trump decía que él reafirma su postura sobre un Brexit duro y que él decía, lo voy a citar textual, prometió un acuerdo fenomenal entre Estados Unidos y Reino Unido, siempre cuando se cumpla la fecha de que Reino Unido va a salir de la Unión Europea. Además, dijo que estaba convencido de que van a llegar a un acuerdo con Londres sobre el grupo chino Huawei. Bien, y ahora seguimos en Reino Unido, pero con la otra parte, la parte que le gusta a Priscila, yo sé, acá de la visita de Trump, todo, y yo también, Pri, tanta ceremonia, tanto que estuvo protocolo. Obviamente marcada por la realeza. Primero, ayer se lo comentaban también en este noticiero, que el mandatario y Melania fueron recibidos por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, donde le realizaron distintos homenajes por parte de las tropas de la Guardia de Honor británica, y en la noche tuvieron las imágenes que ustedes están viendo, que es justamente la esperada gala oficial. Una ceremonia sumamente importante para la Casa Real de los Windsor, donde las tradiciones y sobre todo los protocolos son básicamente ley, considerando que es el lugar donde llega toda la familia real, donde llega la familia completa de los invitados. Ahí vemos incluso a Ivanka Trump y a altos cargos del gobierno. El tema es que si bien la reina siempre elige su color y dicen que nadie más puede ir a estos eventos tan protocolares, con el mismo color, claro, justamente para no opacarla, adivinen quién llegó del mismo color que la reina, Melania Trump. No está claro, para ser justos con Melania también, no está claro si es que fue un acuerdo al que llegaron, pero la verdad es que conociendo los protocolos reales es poco probable que la reina haya aceptado que su invitada estuviera vestida del mismo color. Y ojo, porque hay otras dos más que también llegaron de blanco. Y Kate Middleton. Yo no sé, yo creo que fue algún acuerdo porque es bastante raro que todos... Ella se ha preocupado mucho de eso. Ayer veíamos la imagen del vestuario que usó. Era muy similar a Lady Di en su momento. Claro, también le decían el mismo Aubrey sombrero. Hepburn también. La comparaban un poco con Aubrey Hepburn. Pero también, claro, es súper protocolar, aunque también, bueno, la vez pasada, el año pasado, cuando se reunieron, que no era una visita oficial, se mandaron varias, entre comillas, desatinadas, porque Trump caminó antes que la reina, cuando el protocolo dice que siempre tienen que ir detrás de la reina. Él no aprende, ¿eh? Uno aprende. Ni uno de los dos, ni Melania ni Trump, hicieron la reverencia que corresponde cuando se presentan a la reina, pero en fin. Este año parece que lo único que podrían haber desentonado un poquito quizás fue esta coincidencia de vestidos, que al parecer, ya que hay tanta mujer de blanco, que quizás fue un acuerdo, y que parece que, no sé cuál de los dos tomó la copa de vino, tomó la copa de champán antes que la reina. Hizo tampoco. Es que sabes que, mira, yo creo que cuando le estaban dando todas esas Pero si es la reina, instrucciones, José Luis, ¿qué quiere? Mira, cuando le estaban dando todas estas instrucciones, lo más probable es que él no estaba prestando atención y estaba tuiteando. Claro. Puede ser también. Puede ser. Bueno, y respecto también a Meghan Markle, que era otra de las grandes, que fue la única, de hecho, de la familia real que no llegó a esta ceremonia, hay que justificar
ojalá es porque están postnatal, pero obviamente Ya, hay por algunos suerte, que mira, de hablan verdad. un poco más de la cuenta y dicen que, entre comillas, se salvó porque justamente ella ha tenido varias desencuentros con las posturas sobre la mujer con el presidente estadounidense Donald Trump. Y durante la comida también, bueno, tanto Trump con la reina entregaron varios discursos. Por su parte, Donald Trump prometió este acuerdo fenomenal entre Estados Unidos y Reino Unido, y la monarca recalcó los valores comunes que unen a sus respectivos países. Bien, y ahora seguimos en México, luego que al menos 300 autos fueron arrastrados por las severas inundaciones que afectan al estado de Jalisco. Todo esto a causa de las lluvias torrenciales que provocaron el desborde de un río, y según las autoridades ya se han registrado al menos 3 víctimas fatales. Razón por la que el gobierno federal ordenó el traslado del personal del ejército al municipio de San Gabriel, que es justamente en la zona más afectada en este momento por estos torrentes de barro que además han destruido decenas de casas. Y obviamente por medidas de seguridad también las autoridades determinaron que debían ser suspendidas todas las clases hasta nuevo aviso. Bien, y ahora seguimos con China, porque este 4 de junio se cumplen 30 años de uno de los episodios más oscuros en la historia de ese país, que comenzó con una protesta por la democracia y terminó con tanques abriendo fuego contra civiles completamente desarmados en la céntrica plaza de Tiananmen. Se trata de los 30 años de la masacre de Tiananmen, que el actual gobierno chino, ojo, no quiere, quiere olvidar, y que incluso para evitar cualquier tipo de conmemoración ha aumentado la represión durante los últimos días contra varios activistas, según varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. Pero primero, para contextualizar un poquito cómo ocurrió todo esto, todo empezó en abril de 1989 con la muerte de un ex jefe del partido que tenía una visión un poquito más liberal que el resto del Partido Comunista de China. Ahí comenzaron una serie de protestas lideradas en su mayoría por estudiantes universitarios que creían, la verdad, que el gobierno del Partido Comunista era demasiado represivo y demasiado corrupto, y también por trabajadores que creían que las reformas económicas que se estaban implementando en China en esos momentos los estaban llevando a la pobreza. El tema es que el movimiento se extendió por varias partes del país, y fue cuando el gobierno tomó la radical decisión ese 4 de junio de decretar ley marcial, lo que significó enviar, como las imágenes que ustedes están viendo, enviar a los soldados arriba de tanques a, entre comillas, despejar la plaza de Tiananmen. Según reportes de la época, los tanques dispararon de manera indiscriminada contra los estudiantes, y hasta el día de hoy no hay una certeza de la cantidad de muertos de esos 2 días, tanto del 3 ni el 4 de junio. De hecho, las cifras, la verdad es que dependen de la fuente de donde uno las saque, y varían entre las 500 personas hasta las 10.000 personas que murieron ese 4 de junio. Una jornada en la que además se dio la imagen que acabamos de pasar en la historia, que es la imagen del hombre del tanque, un hombre que todavía no se sabe el nombre, no se sabe la identidad de ese joven, pero es un joven que desarmado enfrentó a uno de los tanques y que se convirtió en un símbolo global de resistencia a los gobiernos opresivos. Un hecho imposible de olvidar, pese a que el actual gobierno chino sigue insistiendo que no hubo represión ese 4 de junio en la plaza. Razón también por la que denuncian, y acá es bien importante dejar en claro que a 30 años la represión de alguna manera continúa en China, ya no con tanques obviamente, sino que con cámaras, por ejemplo, en todos los lugares públicos, en las plazas públicas, justamente para evitar cualquier tipo de movimiento en masas. De hecho, han creado múltiples sistemas de vigilancia con reconocimiento facial y censuran las plataformas, eso ya todo el mundo lo sabe, censuran las plataformas digitales y también todos los sitios de noticias que no sean obviamente oficialistas. Bien, y ahora seguimos en Estados Unidos, luego que el actor Kevin Spacey se enfrentó a la justicia en Massachusetts por un caso de abuso sexual. El tema es que Spacey hizo una aparición, la verdad, sorpresa, porque no tenía la obligación de asistir a esa audiencia, que es previa al juicio por cargos de agresión sexual a un adolescente hace años. Durante la audiencia, y lo vemos, el actor y protagonista de la serie House of Cards se mantuvo en silencio, pero dicen que observaba cada detalle de lo que ocurría en esa sala bastante atento. Hay que recordar también que el ganador del Oscar está acusado de acosar al hijo de una expresentadora de televisión en un bar en julio del año 2016, y que por este cargo enfrenta una pena de hasta 5 años de prisión.
Por su parte, en enero pasado, Spacey, hay que recordar, se declaró inocente de los cargos y quedó en libertad bajo fianza. Y la próxima audiencia sobre este caso fue fijada para el próximo 8 de julio, así que vamos a estar muy atentos sobre cuál sea el futuro de este reconocido actor. Caso que le costó la salida de la serie, precisamente. Caso que le costó la muerte, en definitiva, la muerte de la serie, Underwood. sí, se va. Es que, y también de la serie, perdona a los que le gusta, pero se va Frank Underwood y la serie ya no es lo mismo. O sea, entró Claire de presidenta, pero la verdad es que no es lo mismo. No es lo mismo el anillo que se golpea con la mesa, solamente lo puede hacer él. Así Estaba pensando que el juez que está ahí dirigiendo esta audiencia lo mira y dirá, ¿qué estará pensando? Digamos, pues tan envolvente el personaje de Frank Underwood. Claro, o sea, manipulador, corrupto, conspirativo, o sea, me irá a matar después, me irá a tirar a las líneas del metro, como lo hizo con uno de los personajes de la primera temporada. Bueno, quizá, esperemos que no piense nada de eso y que solamente esté pensando en hacer justicia ante este cargo contra Kevin Spacey. Bien, y ahora terminamos con algo realmente insólito que está ocurriendo en India, porque en India hay una montaña que está a punto de superar la altura del famoso Taj Mahal, y el tema es que es una montaña de basura, tal cual escucharon. En un barrio de Nueva Delhi existe una montaña de basura que de al menos 65 metros de altura y va camino a superar la altura, como yo les decía, de uno de los íconos del país, el propio Taj Mahal, convirtiéndose en un lamentable símbolo de lo que Naciones Unidas considera como la capital más contaminada del mundo. Se trata del vertedero de gas Sipur, donde tanto los animales, ahí lo podemos ver en las imágenes, hay pájaros, hay vacas, hay perros, y también los humanos que viven bastante cerca. Uno pensaría que eso está súper alejado de cualquier parte residencial y las casas están un poquito más abajo de esta colina. Tienen que todas estas personas que viven cerca de esto ya se han acostumbrado lamentablemente tanto al olor y también a una vista espantosa de esta enorme montaña de basura. El tema es que todos estos desechos desprenden gas metano, que provoca incendios y que posteriormente sabemos tardan muchos días en poder apagar, y además porque por la colina no se puede ver quizá en la imagen, pero en unas fotos que estábamos chequeando antes se puede ver cómo baja por la colina un líquido tóxico de color negro que obviamente es tóxico y enferma, obviamente, tanto a las personas como a los animales que están por ese sector. Un vertedero que cerró en el año 2002 por saturación, lo vemos, está completamente saturado, pero de nada ha servido porque cientos de camiones siguen llegando a diario a dejar basura de manera ilegal. Y para poder graficar un poco mejor esta colina, me gustaría que pasemos a revisar el wall que tenemos acá, porque, por ejemplo, acá tenemos nuestra montaña de basura que alcanza 65 metros de altura y que dicen que de la forma que ha crecido proporcionalmente serían 10 metros por año. Por lo tanto, el próximo año ya podría estar superando en altura al Taj Mahal, que son 73 metros de altura y que es bastante alto. Y el tema es acá que la superficie que equivale a toda esta montaña de basura son 40 canchas de fútbol. Así de grande, así de extenso y también así de alto es esta montaña de basura. Y el gran problema también acá para las autoridades, porque más allá de que si bien esto es una montaña que está en un barrio lejano de Nueva Delhi, obviamente más marginal, es que también corren peligro los aviones, porque está tan alto que incluso las autoridades han tenido que pensar que van a tener que poner luces rojas en la montaña para que los aviones finalmente no terminen accidentándose con una montaña de basura. Sí, ahora sabes lo que sorprende, que esto que lleva creciendo hace tantos años se cerró, se cerró en 2002. En el año 2002. Solamente es noticia mundial porque está alcanzando el Taj Mahal, porque esa es la referencia. Pero esto podría haber seguido eternamente, incluso funcionando. Bueno, y como no es el centro de Nueva Delhi, claro, a nadie le importa. O sea, ¿Y cómo se soluciona? La política de relleno sanitario parece que está un poquito o añeja o colapsada, o simplemente hay una negligencia importante de las autoridades. No, imagínate la salud de las personas. Claro. Ni una preocupación. Muchas gracias. Florencia Vidal, 1.000.000 de gracias. Que estén muy bien. ¿Vamos a una pausa? Vamos. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, pero aprovechamos de despedirnos y, por supuesto, a nombre de todo el equipo de Ahora Noticias, agradecerles que se haya informado con nosotros durante esta jornada. Así es, ha sido un gusto como siempre. Lo dejamos invitado a que continúe la programación de Mega. Ya viene... Verdades Ocultas. Primero el tiempo. Primero el tiempo, sí. Verdades Ocultas y así una serie de programación hasta llegar al noticiero central, donde yo lo espero junto a Soledad O'Neill.
como Muy siempre. bien. Que tenga una excelente jornada. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.